Hola, mi nombre es Guadalupe Fierro Corona, pertenezco a la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para esta ocasión en el Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas impartido por la doctora Alia Méndez Álvarez voy a explicar lo que es la práctica número 3, determinación del tiempo de mezclado en un bioreactor de tipo tanque agitado. Vamos a ver. Como parte introductoria, ¿qué entendemos por bioreactores? Bueno, pues los bioreactores son recipientes o sistemas que mantienen un ambiente biológicamente activo. Dicho en otras palabras, son dispositivos que proporcionan un medio ambiente controlado que permite el crecimiento eficaz de las células y la formación de un producto. Estos bioreactores son comúnmente cilíndricos, variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos, y son usualmente fabricados de acero inoxidable. Veamos algunas de las características principales de los bioreactores. También son conocidos como fermentadores, ya que involucran a la fermentación, que es un proceso biológico o bioproceso que consiste en la descomposición de la materia orgánica por microorganismos fermentadores, ya sean bacterias u hongos. También lleva producciones de sustancias a gran escala. Los procesos involucrados pueden ser aerobios, anaerobios o aerobios facultativos. Por lo regular se buscan métodos de cultivo optimizados y los microorganismos que se utilizan van desde bacterias, levaduras, células vegetales hasta células animales. Los bioreactores son sistemas tan complejos que implican un montón de cosas. ¿Qué más implican? El hecho de mantener las mejores condiciones ambientales para el organismo o sustancia. Aquí debemos considerar el pH, la temperatura o la concentración de oxígeno disuelto que vamos a ver más adelante. Sus operaciones están en función de flujos de entrada y salida. Se dividen en tres. El primero, que es por lote o batch, también conocido como discontinuo, se carga un total de la especie a reaccionar y se consume hasta generar los productos. El siguiente, que es lote alimentado, también conocido como semicontinuo, en donde se requiere de una alimentación de entrada para que el sistema de cultivo tenga un producto con un máximo de crecimiento. Este debe ser exponencial y así aumente la productividad. Como producto nos referimos a biomasa. Hay que hacer énfasis en eso. El siguiente es el continuo o quimiostato. En este se posee una alimentación continua y el producto fluye hacia afuera. Cuando llega el equilibrio, su crecimiento es a una velocidad constante. Ahora pasemos a describir el diseño de los bioreactores. Principalmente las condiciones ambientales de un bioreactor, como lo son flujo de gases, por ejemplo oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y más, la temperatura, el pH, oxígeno disuelto y la velocidad de agitación deben ser cuidadosamente monitoreadas y controladas. Además, el cilindro debe ser perfectamente esterilizable y limpiable. Los bioreactores industriales usualmente emplean bacterias u otros microorganismos simples que pueden resistir la fuerza de agitación, siendo fáciles de mantener ya que requieren solo soluciones simples de nutrientes y pueden crecer a grandes velocidades. Más adelante vamos a entender la importancia de este diseño. Además, tenemos que hacer hincapié en el uso de cultivos, y esto hace referencia a la importancia que tiene la cinética biológica, y esta depende de las características intrínsecas del organismo o del cultivo. Entonces, vamos a ver que vamos a tener reflejado una velocidad de crecimiento, que es el cambio en el número de células o en la masa celular en un determinado tiempo, así como un tiempo de duplicación o generación, que es el tiempo necesario para que una población se duplique y va a variar entre cada organismo. Hagamos un paréntesis para entender un poco más de esta cinética biológica que implica la curva de crecimiento microbiano, el cual implica 4 fases. La primera es la fase de latencia o lag, que es la fase de adaptación a las condiciones ambientales. Su duración es variable y ocurre cuando se transfiere un inóculo desde un medio rico a un medio más pobre.
La siguiente es la fase exponencial, que es la duplicación celular y también involucra una velocidad de crecimiento variable. Se alarga hasta que se agotan los nutrientes. La siguiente es la fase estacionaria, en donde el número de células viables es igual al número de células muertas. Aquí el nutriente es limitante y los productos se relacionan con los desechos. La siguiente y última es la fase de muerte, que se refiere a la muerte celular y se va a convertir en exponencial. Aquí va a haber una autólisis bacteriana. Aquí se presentan las variables que se controlan en un bioreactor de también tipo industrial. Entre ellas pues está la alimentación, la presión, el pH, el aire, el poder de agitación, la composición del gas, el oxígeno disuelto, la temperatura y demás. Pero vamos a hacer hincapié en las que son más controladas. Entonces comenzamos por describir el controlador de pH. Este controlador permite regular la cantidad de ácidos y soluciones alcalinas que son agregadas al cultivo y pueden tener bombas peristálticas para mantener ciertos niveles de pH. Un ejemplo es el Cronos pH Sense. Seguimos con el controlador de agitación. Este se encarga de mantener la mezcla equilibrada para aumentar la tasa de transferencia de oxígeno e igualar la temperatura, pH y concentración de nutrientes dentro del ambiente de cultivo. Posee un motor de protección sobre corriente y sobrecarga. Seguimos con el controlador de temperatura. Su propósito es mantener obviamente los niveles de temperatura adecuados para el crecimiento de la proteína, es decir, el desarrollo de nuestro producto, que es la biomasa. Ahora pasamos a un controlador muy importante también, que es el de la espuma. La espuma puede provocar problemas funcionales y contaminar el cultivo. Entonces, este controlador realiza un control de tipo on-off y está diseñado para regular la cantidad de espuma inyectando antiespumante con una bomba peristáltica al cultivo, esto con el fin de que no se le reduzca el espacio de crecimiento a la biomasa. Bueno, y finalmente tenemos el controlador de oxígeno disuelto. Este regula la cantidad de oxígeno agregado al cultivo. Es importante mencionar que este sensor siempre debe ser calibrado antes de realizar las pruebas de cultivo, porque por lo general no siempre se controla el crecimiento de una proteína en particular. Dentro de los objetivos de los bioreactores para poder hacer crecer el cultivo se encuentran que las células estén uniformemente distribuidas, la temperatura sea constante y homogénea, el cultivo sea puro y esté en un ambiente aséptico, también maximizar el rendimiento y la producción, minimizar gastos y tiempos de producción, que también es muy importante, y asimismo llegar a una calidad de mezclado. ¿Esto qué va a implicar? Que se incluya el tiempo de mezcla como un factor importante, también los patrones de flujo que favorezcan tanto la distribución de la materia prima como su conversión a producto. Los tipos de bioreactores se pueden clasificar en distintas maneras. La primera es por su forma, que incluye tanques o tubos. La segunda es por fases, ya sea que sean homogéneos o heterogéneos. Como ya lo vimos también, por su modo de operación, que puede ser discontinuo, continuo o semicontinuo. También por biocatalizador. Estos incluyen biocatalizadores en suspensión, en donde por ejemplo las enzimas pueden ser homogéneas y las células heterogéneas. También biocatalizadores inmovilizados. Y por último, biocatalizadores especiales, que pueden presentarse en estado sólido y también pueden presentarse como fotobioreactores, que estos van a incluir microalgas, por ejemplo. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo son estos bioreactores. Por ejemplo, vemos los que son en suspensión, los fotobioreactores, y también podemos ver uno que es por agitación neumática, que es el de Airlift. Es importante considerar que para que se tenga una distribución homogénea del catalizador de este bioreactor, pues se necesita de un agitador. Entonces,
Los tipos de agitación pueden dividirse en agitación mecánica, que requieren obviamente un equipo mecánico, y por agitación neumática, que es de gas a presión. Ahora sí, una vez explicados los tipos de agitación que puede tener un bioreactor, vamos a dar paso a explicar en qué consiste el bioreactor de tipo tanque agitado. Este cuenta con una agitación mecánica y se caracteriza por ser el más utilizado, por tener una agitación continua, una inyección de aire por la parte inferior, que esto se va a ver relacionado con las burbujas y la difusión de oxígeno. También tenemos que va a tener un mejor mezclado y asimismo una temperatura controlada. Vamos a ver en qué consiste su diseño y su estructura. Este está diseñado para producir cantidades a gran escala de un microorganismo. Su contenido se va a agitar mecánicamente. De acuerdo con las características del diseño, tenemos que tiene una relación altura-diámetro de 1:3 a 1:6. Un espesor de anillo con agujeros para el suministro de aire. También tiene una presión positiva mínima para asegurar la esterilidad. La selección del propulsor depende de las características físicas y biológicas del caldo fermentador. Los dispositivos de muestreo deben estar en compartimentos que permitan la esterilización con vapor y, como vemos en la imagen, contamos con agitador superior o inferior y también con deflectores para evitar la formación de vórtex y mejorar el mezclado. Más adelante veremos esto. Las ventajas que presentan este tipo de bioreactores son que soporta fluidos con viscosidad alta, las velocidades de transferencia de oxígeno son excelentes, tiene bajos costos de operación, así como baja inversión. Por el lado de las desventajas está que requiere más energía por lo mismo de la agitación mecánica y el movimiento axial puede generar exceso de burbujas, pero pues es algo que se puede solucionar. El sistema de agitación es algo muy importante que hay que recalcar en este tipo de bioreactores, ya que la agitación se lleva a cabo mediante el movimiento de dispositivos mecánicos, tales como impulsores de tipo turbina o propetas, como vemos en la imagen, y por el movimiento ascendente de burbujas de aire inducido en el fondo del tanque, es decir, la aireación. Entonces, la intensidad de la agitación va a depender de los impulsores y la aireación. Asimismo, tenemos que generar una potencia necesaria para producir una mezcla perfecta para el sistema de cultivo y que así no presente dificultades de homogeneización. Aquí podemos ver los tipos de turbinas empleadas y el efecto que tienen en la agitación, ya que como vimos previamente, pues son componentes esenciales del sistema de agitación. En primer lugar tenemos a la agitación inducida por turbinas radiales tipo Rushton, en donde las palas de las turbinas de flujo radial están situadas de forma paralela al eje vertical del agitador y del tanque. El líquido es despedido radialmente desde las turbinas contra las paredes del tanque, donde se divide en dos corrientes, una que fluye hacia la parte superior del tanque y otra hacia el fondo. Por otro lado, tenemos a la agitación inducida por turbinas axiales. Aquí las turbinas de flujo axial tienen palas que forman un ángulo inferior a 90 grados con el plano de rotación y generan movimiento axial techo-fondo. El fluido que abandona la turbina es lanzado hacia abajo hasta alcanzar el suelo del recipiente, como podemos ver, y posteriormente se expande sobre el suelo y fluye hacia arriba a través de las paredes antes de retornar a las turbinas. Para darnos una idea de cómo se ven estas turbinas implementadas ya en este bioreactor, pues aquí en estas imágenes vemos cómo es el interior de un bioreactor de tipo tanque agitado. Otros componentes que hay que considerar en este sistema de agitación son los baffles o deflectores. ¿Cuál es el efecto que tienen? Pues el hecho de mejorar notablemente la turbulencia y así romper los vórtices que se forman por agitación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos deflectores o baffles
rompen el movimiento circular que imprimen las paletas de la turbina o el agitador al líquido, y así generan mayor turbulencia y por lo tanto un mejor mezclado. Esto sin dañar el tejido o la pared celular de las células y microorganismos. Finalmente, el tanque debe poseer un intercambiador de calor formado por una camisa por la que circule agua, para así poder controlar la temperatura del cultivo y evitar que éste muera o sufra un estrés térmico. Por último, pero no menos importante, vamos a ver lo que vamos a medir en esta práctica, el tiempo de mezclado. Este tiempo de mezclado es un parámetro que nos indica qué tan efectivo es el mezclado en el bioreactor. Este mezclado es importante para que el crecimiento del microorganismo sea correcto. También se puede definir como el tiempo necesario para alcanzar cierto grado de homogeneidad partiendo de un estado completamente segregado. Ahora sí, continuamos con la práctica a desarrollar. Como materiales y reactivos vamos a necesitar una solución de hidróxido de sodio 1 molar, 5 litros de agua destilada, solución de fenolftaleína a 15.70 milimolar, micropipeta de 1000 microlitros, por supuesto que un bioreactor tipo tanque agitado instrumentado y un cronómetro. Vamos a pasar al desarrollo experimental de la práctica. En primera instancia vamos a medir el diámetro del tanque, el impulsor o lo que conocemos como turbinas, la altura del tanque y la altura del líquido con y sin aireación. Posteriormente encendemos el controlador del bioreactor y calibramos el electrodo de pH. Llenamos con agua destilada el tanque del bioreactor hasta 5 litros y dejamos en reposo por 10 minutos. En este momento el tiempo de mezclado es sin agitación. Como la agitación se encuentra apagada, agregamos al tanque del bioreactor 1 mililitro de hidróxido de sodio 1 molar y monitoreamos el cambio de pH cada 10 segundos o grabamos un video. Como el pH del agua destilada de laboratorio es de alrededor de 6.7, aumentará con la adición de hidróxido de sodio. Entonces, determinamos el tiempo transcurrido desde el momento de la adición del hidróxido de sodio hasta que la nueva lectura de pH se estabilice, es decir, se encuentre cercano a 9.5 o 10. Una vez estabilizado el pH, adicionamos 1 mililitro de fenolftaleína, el cual va a servir como trazador. Determinamos el tiempo transcurrido desde el momento de la adición de la fenolftaleína hasta que todo el líquido dentro del tanque adquiera un color rosa de forma homogénea. Una vez terminado el experimento, vaciamos el líquido del bioreactor para un nuevo experimento. A este momento ya vamos a tener un tiempo de mezclado con agitación, entonces vamos a llenar nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada y encendemos la agitación a 300 RPM. Vamos a registrar las lecturas del cambio de pH y posteriormente vamos a adicionar 1 mililitro de hidróxido de sodio 1 molar a través de un puerto de adición y registramos el tiempo y los valores de pH hasta obtener un nuevo valor de pH. Recordemos que debe ser cercano a 9.5 o 10 para que sea estable en el bioreactor. Una vez estabilizado el pH, realizamos otro video registrando el tiempo y el cambio de coloración del líquido posterior a la adición de 1 mililitro de fenolftaleína. Una vez terminado el experimento, apagamos la agitación y vaciamos el líquido del bioreactor. Por lo tanto, vamos a dar paso a un tiempo de mezclado con burbujeo de aire en el bioreactor, pero sin agitación. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a llenar nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada. Mantenemos apagada la agitación y abrimos la válvula de aire con un flujo de 2 litros por minuto. Preparamos otra vez nuestro video para registrar las lecturas del cambio de pH. Después adicionamos 1 mililitro de hidróxido de sodio 1 molar a través de un puerto de adición y registramos el tiempo y los valores de pH hasta obtener un nuevo valor de pH estable en el bioreactor. Entonces, una vez ya estabilizado, realizamos otro video registrando el tiempo y el cambio de coloración del líquido posterior a la adición de la fenolftaleína.
Una vez que hayamos finalizado el experimento, apagamos el aire, vaciamos nuevamente el líquido del bioreactor y lavamos el equipo. Y hemos acabado. Como conclusión del desarrollo experimental, puedo decir que el tiempo de mezclado que vamos a medir va a ser en función de la gota que se añada de fenolftaleína con lo que se encuentra en el bioreactor, porque esta va a ser arrastrada por las corrientes del líquido a las turbinas y se irán rompiendo en gotas más pequeñas, y pues vamos a medir este ciclo para que lleguemos a una mezcla homogénea. Como conclusión general, me gustaría decir que junto con un compañero tuve la oportunidad de que el doctor Antonino Báez nos explicara el diseño de los bioreactores que hay en la UAP. Entonces, pues en ese momento a mí se me hacía muy interesante más que nada las aplicaciones que podrían llegar a tener, que iba desde el área farmacéutica, el área de alimentos, el área agropecuaria y demás, pero no le tomé tanta importancia al sistema de agitación, que es de suma importancia para tener un correcto mezclado y así tener un bioreactor óptimo. Es aquí donde recae la importancia de la agitación, el mezclado y por lo tanto el tiempo de mezclado, porque ya entendí que no es suficiente con llenar el bioreactor con el medio rico en nutrientes, ya que si queremos crear las condiciones ambientales óptimas para, por ejemplo, la fermentación, pues los bioreactores deben de proporcionar a los microorganismos acceso a todos los sustratos. Entonces, si el cultivo se encuentra bien mezclado, pues no va a haber problema, pero si pasa lo contrario, pues se formarán zonas sin nutrientes en aquellos puntos de mayor consumo por parte de los microorganismos. El problema pues aumentaría si la mezcla no mantiene una suspensión uniforme de biomasa. Otra función importante que aprendí del mezclado es la transmisión de calor, ya que es importante para que el crecimiento del microorganismo sea el correcto. Así tendremos bioreactores óptimos y por lo tanto biotecnólogos felices trabajando con estos sistemas.